amigos? Bienvenidos al canal del Congreso de la República. Soy Susana Espinosa y los invito a conocer nuestros titulares. Congreso envió al Ejecutivo autógrafo de la ley de consulta previa para su promulgación. En su sesión de instalación, la Comisión Permanente ratificó a Superintendente de Banca, Seguros y AFPs. Presidente del Congreso, Daniel Abugataz, recibió a embajador de Palestina en el Perú. En Comisión de Vivienda, anuncian reestructuración integral del Banco de Materiales. Problemas de Piura y Tumbes fueron analizados en encuentro promovido por primera vicepresidencia del Legislativo. En su sesión de instalación, la Comisión Permanente ratificó la designación de Daniel Ischilowsky Rosenberg como Superintendente de Banca, Seguros y AFP para los próximos 5 años. La primera sesión de la Comisión Permanente sirvió para que este grupo legislativo quede instalado bajo la presidencia de Daniel Abugataz. Luego procedió a ratificar por unanimidad la propuesta del Poder Ejecutivo respecto de la designación de Daniel Moisés Ischilowsky Rosenberg como titular de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Es reconocido como el académico peruano en economía de mayor renombre internacional. Ha sido invitado a ocupar la cátedra en la Robert Kennedy de Harvard University, un nombramiento que es súper competitivo. Ha sido nombrado Senior Fellow de uno de los principales centros de investigación de la Escuela de Kennedy de Harvard University. En realidad, el señor Daniel Ischilowsky no solo cumple con todas las expectativas y requisitos para el cargo, sino su amplia trayectoria a nivel internacional y a nivel local también. En periodos pasados yo creo que da el mérito suficiente para tener uno de los más renombrados superintendentes de banca y seguros que el país se merece. El superintendente de Banca y Seguros ejerce el cargo durante 5 años dentro del periodo constitucional del gobierno que lo nombra y puede ampliarse 1 o más periodos sucesivos. Antes de que concluya la sesión, el presidente del Congreso felicitó a los parlamentarios de las diferentes bancadas por actuar en forma consensuada durante el pleno de la víspera para la aprobación del proyecto de ley de consulta previa que fue remitido de inmediato al Poder Ejecutivo para su promulgación. Y la autógrafa de ley de la consulta previa a los pueblos indígenas fue enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación. Los detalles a continuación. El Pleno del Congreso, que preside el titular del Poder Legislativo, Daniel Abugataz, aprobó por unanimidad y con aplausos la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios reconocidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Esta ley busca alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios bajo los principios de la oportunidad, la interculturalidad, la buena fe, la flexibilidad, ausencia de coacción y con información oportuna. La interculturalidad, el reconocimiento de que en el Perú existen culturas distintas y que sumadas hacen una patria unida. La buena fe, el respeto a los compromisos, el respeto a las obligaciones asumidas y el respeto a lo acordado con las comunidades indígenas, las comunidades nativas y los pueblos originarios. Nosotros lo que hemos hecho en el proyecto 89, el último que se presentó el día de ayer, es referirnos directamente y remitirnos al 169 para evitar entrar en esta disquisición de quiénes o de cuáles son los criterios objetivos y subjetivos. ¿Para qué? Para que estos criterios no sean restrictivos. Muy por el contrario, para que si de la lectura del 169 a la luz de la jurisprudencia y del desarrollo internacional siempre progresivo, se hace o se logra ampliar la protección, esta también beneficie directa e indirectamente a nuestros pueblos indígenas. Segunda situación, que las comunidades campesinas y nativas rechacen la propuesta del Estado. Rechacen, digan, aquí no se hace nada, señor, y rechazamos la medida administrativa o legislativa que usted está proponiendo. Y ahí el texto de los dictámenes que ha sustentado el congresista Freddy Otárola como el nuestro no establece que esa negación de la comunidad campesina sea vinculante. No es vinculante. Ahí dice
el dictamen aprobado y nuestra propuesta, que el Estado debe tomar las medidas correspondientes adecuadas para respetar los derechos colectivos de la comunidad. La decisión final corresponderá a la entidad estatal. El acuerdo que se logre tiene carácter obligatorio para ambas partes, pero en caso de que no se alcance un acuerdo, corresponderá al Estado adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos sin afectar el derecho a la vida, la integridad y el desarrollo. Se indica que estos acuerdos son exigibles en caso de incumplimiento en vía administrativa y judicial. A propósito, parlamentarios de distintas bancadas coincidieron en que la ley de la consulta previa permitirá a los pueblos indígenas u originarios a participar de las decisiones del Estado. Congresistas de diversas bancadas políticas saludaron la aprobación de la ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios y coincidieron en manifestar que se ha atendido una deuda histórica que el Estado tenía desde hace muchos años con las comunidades nativas del país. Concertación parlamentaria, etcétera, hemos logrado que el pueblo no sea solamente invitado cada 5 años para ejercer su derecho al voto y elegir a sus gobernantes y después olvidarse de él, sino que hemos logrado también que el pueblo sea escuchado cuando se trate de su destino, cuando se trate de su futuro. Hay muchos temas que perfeccionar en esta ley de la consulta previa. Lo haremos con calma y con tranquilidad. Para nosotros ha sido un honor el tener esta oportunidad de demostrar que el país nos importa, que demostrar que miramos las demandas de la población. Hemos demostrado que como Congreso sabemos tener la capacidad de respuesta a una necesidad imperiosa que tenía nuestro país. Es un gran día, estamos sumamente satisfechos de haber podido lograr el consenso. Una ley que beneficia a los pueblos amazónicos, andinos y afroperuanos es hacer historia, porque nunca antes los indígenas estuvieron en tan primer plano como lo están ahora. Y la aprobación de la ley no fue por mayoría simple, se aprobó por voto unánime de todos los parlamentarios, y eso es historia. Hemos pagado una deuda histórica con una población que ha sido excluida de las decisiones del Estado. El proyecto que presentamos de manera multipartidaria solamente hacía algunos ajustes y precisiones que finalmente se han recogido en algunos extremos en el proyecto final. Creo que todas las bancadas acá representadas éramos conscientes que Bagua marcó un punto final a la exclusión y un punto final a 16 años en los cuales se negó un derecho que estaba reconocido y que había sido asumido por el Estado peruano en el año 95. Lo que hemos hecho hoy es simplemente dar cumplimiento a una normativa internacional que nos obligaba. Y quiero dar las gracias a todos, felicitar a todos los colegas, porque hoy hemos dado una muestra de lo que verdaderamente es este Congreso, en la búsqueda de consensos, en la búsqueda de acuerdos, en la búsqueda de que la ley tenga efectos concretos en la vida de hombres y mujeres. La política laboral del gobierno será expuesta la próxima semana por el ministro de Trabajo ante la comisión respectiva del Congreso de la República. Por unanimidad, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República aprobó invitar para una próxima sesión al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Rudecindo Vega, con la finalidad que exponga su política y plan de trabajo que se implementará en su sector, informó el titular de dicho grupo de trabajo, Julio Gagó. A efecto de exponer su política y plan de trabajo que se implementará en su sector, así como también para que emita su opinión institucional respecto al proyecto de Ley General de Trabajo e informe sobre los principales conflictos laborales que vienen ocurriendo en el Perú y para que absuelva las inquietudes de todos los miembros de la Comisión de Trabajo. La Comisión de Trabajo también acordó invitar a los empleados de la tienda por departamento Ripley, quienes vienen denunciando una serie de maltratos e incumplimiento de las leyes laborales por dicho establecimiento. Igualmente, se estableció convocar a los directivos de la referida tienda
para que hagan los descargos sobre el tema. El Ministerio de Vivienda declaró la reestructuración total del Banco de Materiales tras la denuncia de la pérdida de 5.000 expedientes de préstamos. Así se reveló en la Comisión de Vivienda y Construcción. El ministro de Vivienda, René Cornejo Díaz, envió un informe a la comisión respectiva del Congreso sobre la desaparición de 5.000 expedientes de crédito del Banco de Materiales. En esta informa la reorganización de ese banco y otras medidas para esclarecer el tema. Debemos indicar que, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos, el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento ha realizado las siguientes acciones. Solicitar a la Contraloría General de la República la realización de un examen especial al Banco de Materiales para determinar responsabilidades, anexo 1. Solicitar a la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción se informe sobre las acciones dispuestas, así como comunicar a dicha Procuraduría que se han dado las instrucciones al BADMAP de facilitar la información que se requiera y coordinar de manera permanente con las investigaciones destinadas a esclarecer los hechos y sancionar a los que resulten responsables, anexo 2. Requerir al Banco de Materiales información sobre los hechos denunciados y otros similares o relacionados, así como sobre las acciones adoptadas y ampliación de la información y precisiones al haber recibido respuestas incompletas y no precisas. Mismo se aprobó el plan de trabajo de esta comisión, que es presidida por el congresista Marco Falconi. Y al volver conoceremos las actividades del presidente del Congreso, quien recibió a trabajadores diplomáticos y empresarios de radio y televisión. El titular del Legislativo, Daniel Abugataz, recibió en su despacho al embajador de Palestina, con quien analizó diversos temas. Para fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre el Perú y Palestina, el presidente del Congreso, Daniel Abugataz, recibió al embajador de ese estado en el Perú, Walid Abdelrahim, quien le extendió el saludo de su pueblo por su designación como titular del Parlamento. En nuestro agradecimiento al Perú por el apoyo y la solidaridad a la causa palestina y por el reconocimiento a Palestina como Estado independiente, también hemos visto los planes para la formación de la Liga Parlamentaria Perú-Palestina de Amistad. Y entonces hemos hablado también dando una explicación detallada de la gestión palestina a nivel internacional, y que nuestra gestión diplomática hoy día hasta el mes de septiembre para que Palestina sea miembro pleno en la Organización de las Naciones Unidas. Además, el embajador Abdelrahim señaló la necesidad de conformar una liga parlamentaria peruano-palestina para afianzar las relaciones de cooperación bilateral. Y queremos actualizar esta liga ahora porque es un medio para estrechar nuestros lazos parlamentarios y entre los dos pueblos. También es una manera de expresar el apoyo y la solidaridad del Parlamento peruano hacia la causa palestina. Participaron en esa reunión protocolar el consejero de la Embajada de Palestina, Hani Renawi, el presidente del Club Unión Árabe Palestino, Jaime Farad, el empresario palestino Omar Dan y el miembro de la comunidad palestina en Venezuela, Amin Istai. Previamente, el presidente del Congreso se reunió con dirigentes de la CGTP, José Gorriti y Mario Guamán. Con ellos analizó diversos temas laborales. Bueno, en la reunión que tuvimos la semana pasada con los miembros de la directiva del Congreso, quedamos con el presidente en ampliar alguna información sobre los puntos de nuestra agenda para poder efectuar después, ¿no?, una agenda de trabajo, ¿no? Entonces, de eso se ha tratado la reunión, por eso ha sido muy corta. ¿Cuáles son los puntos? Los puntos son muchos, ¿no? Son el tema de las relaciones laborales, el tema de las leyes, el tema de la seguridad, salud y seguridad, agradecer la aprobación, ¿no?, que le alcance al presidente, nuestro agradecimiento también por la firma de la ley,
Saludar también la aprobación ayer de la ley de consulta, que creemos que es fundamental y muy importante. Ese ha sido básicamente lo que hemos conversado en el día de hoy, ¿no? Y en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, en su primera sesión se planteó la creación de un grupo de trabajo que se encargue de monitorear la crisis financiera internacional. Además, se acordó invitar al ministro de Economía y Finanzas para su próxima sesión. La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera acordó convocar para el miércoles 31 de agosto al ministro del sector, Luis Castilla Rubio, para que informe sobre el régimen tributario en el país y los presupuestos asignados a los sectores de educación y salud, entre otros temas. También se planteó la creación de dos grupos de trabajo, uno para monitorear la crisis financiera internacional y el otro relacionado a inteligencia financiera para conocer sobre el lavado de activos y la lucha contra la corrupción. Si bien es cierto, nosotros tenemos una economía saneada, en buen camino, pero esto no quiere decir que no nos pueda afectar. Y si nos afecta, el tema tiene que ser, indudablemente el tema que tiene que ser mucho menor, esa manera de poder afectarnos sea indudablemente un tema pasable. En el Congreso pasado se creó una comisión especial, y comisión que yo integré, es decir, que conozco cómo funcionó, y reconozco que hubiera tenido una sinergia mucho mejor si hubiera funcionado en el seno de esta comisión. Y como en el Congreso tenemos la mala costumbre de repetir los errores que se hicieron en el quinquenio pasado, adelantémonos a crear esa subcomisión aquí, de tal manera que cualquier iniciativa que alguien plantee, decirle no, porque aquí ya se está viendo el tema. Por su parte, el congresista Javier Díez Canseco planteó invitar al ministro de la Producción, Kurt Burneo, para que exponga sobre las tasas de interés en el mercado bancario y su relación con las pequeñas y medianas empresas. Me resulta realmente preocupante porque es obvio en el país la implicancia que tiene dinero proveniente del contrabando, del narcotráfico y de otros espacios en este terreno que circulan con toda facilidad y no conocemos en realidad cómo está funcionando. Como es una unidad de inteligencia, la sesión tendría seguramente que tener un carácter secreto, reservado, en fin, ¿no? De igual forma, se discutió el Plan de Trabajo 2011-2012, que será sometido a votación en la próxima sesión. Este tiene, entre otros objetivos, preservar el equilibrio de los principales indicadores económicos, principalmente de orden fiscal, buscando la estabilidad económica y el desarrollo social, impulsar la modernización del Estado, el ahorro público, la mejora de la gestión pública y la descentralización económica y productiva. La Comisión de Fiscalización y Contraloría acordó solicitar un informe a la presidencia del Consejo de Ministros sobre el viaje a Rusia de Alexis Humala. La Comisión de Fiscalización acordó solicitar a la presidencia del Consejo de Ministros informe sobre los alcances de la reunión sostenida por Alexis Humala con autoridades rusas en julio pasado. El acuerdo fue adoptado luego del pedido formulado por el congresista Juan José Díaz Dios. Sobre el tema, el presidente de la comisión, Martín Belaunde, precisó que la reunión sostenida por el presidente Ollanta Humala con el canciller ruso Lavrov Sergey en la víspera no implica ningún acuerdo con esa nación. Porque además estamos haciéndolo con el mejor temperamento. Hemos dicho que no es un tema de investigación todavía, estamos recién pidiendo información y luego se verá si efectivamente se procede con un grupo de trabajo o no. Yo creo que examinando este tema y tratándose de temas transversales, creo que debemos dirigirnos al presidente del Consejo de Ministros, que podrá reunir toda la información, incluyendo aquella información que corresponda a la Cancillería. Ahora, yo quisiera hacerle una pequeña observación, y esta observación es muy simple. La conversación que ha tenido el señor presidente de la República con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia no implican acuerdos, ni los pueden implicar de ningún modo, porque hay un principio fundamental que debemos todos tener presentes, y es de que el presidente no actúa solo. El presidente actúa con el Consejo de Ministros. El presidente, para tomar cualquier disposición de carácter legal o de carácter ejecutivo o de cualquier carácter, requiere el refrendo ministerial. De manera que han sido temas de agenda
que podrán traducirse después en acuerdos o en otras situaciones. Previamente, el grupo de trabajo en su primera sesión ordinaria aprobó por unanimidad el reglamento interno y el plan de trabajo de la comisión para el periodo anual de sesiones 2011-2012. Los documentos aprobados tienen por objetivo, entre otras cosas, fortalecer los mecanismos de control, ejercer control político permanente y una rigurosa vigilancia del uso de los fondos públicos, así como la presentación de propuestas legislativas que promuevan una gestión pública transparente, moderna y eficiente. Y el jefe del gabinete ministerial, Salomón Lerner, y la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, serán convocados a la Comisión de Descentralización para informar sobre los avances del proceso de descentralización. Durante la sesión de trabajo de la Comisión de Descentralización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, se acordó revisar la ley del canon y la distribución de los recursos naturales. Yo lo que le plantearía es, para no perder la propuesta del señor Neira, es que como objetivo, no solamente en agricultura, sino como objetivo generalicemos el estudio, ¿no es cierto? El estudio de cómo está distribuido el canon, cuáles son las regiones que no tienen canon, una cosa así, porque lo que va a pasar es de que existen 4 o 5 regiones que no tienen absolutamente nada de canon. Entonces ahora se habla de impuestos a las sobreganancias, entonces ¿quién se va a beneficiar con esos impuestos a las sobreganancias? Y creo que esta comisión tiene la autoridad para poder hacer el estudio y la propuesta. Creo que hay una desigualdad, y hemos coincidido todos, en la distribución de este gas. Por ejemplo, presidente, se ha hablado que Lima recibe también este gas. En Lurín está el Citygate, está justamente esto, y el Lurín no recibe un solo centavo del gas. Entonces sí, definitivamente tiene que haber una justa distribución, una equidad en la distribución del gas, y creo que es oportuno en esta comisión comenzar a hacer un estudio, un trabajo concienzudo y, por supuesto, sin necesidad ni de abrir francos ni de abrir brechas con otras provincias. También hay recursos que tenemos que distribuir entre las regiones, por ejemplo el agua. Acabo de ver que el presidente regional de Lima está en contra de que se pueda derivar una cantidad de agua de los excedentes del río Cañete hacia Chincha. Asimismo, se aprobó por unanimidad el plan de trabajo de esta comisión y el calendario de invitados. Se acordó citar para el martes 13 de septiembre al presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, para que informe sobre los lineamientos de política en materia de descentralización, regionalización y demarcación territorial. También se citó para el martes 20 a la alcaldesa de Lima para que informe sobre el régimen metropolitano. Y al volver conoceremos el trabajo del Congreso de la República en favor de las regiones Lambayeque, Piura y Tumbes. Con los detalles después de la pausa. Los problemas que afectan a la población piurana fueron analizados en un primer encuentro en dicha región, promovida por la primera vicepresidencia del Parlamento. La sede del Gobierno Regional de Piura fue escenario del encuentro entre parlamentarios y autoridades de esa región y de Tumbes, con la finalidad de unir esfuerzos y trabajar conjuntamente. Durante la reunión convocada a iniciativa del primer vicepresidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, se expusieron las principales necesidades de dicha zona, como la inseguridad ciudadana y la falta de servicios básicos. Los proyectos que nosotros hemos esbozado ahí rápidamente son proyectos de inclusión social. Son proyectos que no pueden esperar 150 años más ni mucho menos. Son proyectos que tienen que salir adelante, y para ello se requerirá el concurso de las autoridades locales, regionales y nacionales como ustedes, para poder avanzar y poder tener un país mucho mejor, más desarrollado, y donde haya la gran justicia social que todos esperamos. Atkins agradeció también la presencia de los legisladores del bloque Piura y de la primera vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa, quien también expresó su preocupación por los problemas de su región. Nuestro compromiso fundamental, y yo quiero rescatar el esfuerzo de este grupo parlamentario elegido el 2006 y el 2011 con una profunda vocación de unir esfuerzos por Piura.
Y creo que eso ya es un paso adelante en este compromiso y en esta tarea encomendada. A su turno, Merino de Lama, quien además de representante por Tumbes, se comprometió a enfrentar la corrupción existente desde el Parlamento. Este nuevo Congreso quiere impulsar el tema de la representación. Y el tema de la representación está en el marco de poderles ayudar a gestionar partidas adicionales a las que ustedes piden en el presupuesto, tocar cooperación internacional y todo lo que significa incrementar las condiciones económicas en sus jurisdicciones. El tema de educación, el tema de salud, el tema del deporte, tenemos que reimpulsarlos, tenemos que redireccionar, creo, el actuar del Congreso de la República. Ese será nuestro compromiso con ustedes. Este encuentro sirvió también para anunciar la creación del bloque parlamentario Piura-Tumbes, que trabajará de la mano con las autoridades regionales y municipales, así como con el sector empresarial. Autoridades del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación se comprometieron ante la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana a trabajar de manera conjunta para derrotar a la delincuencia. Ante el alto índice de criminalidad que afecta a nuestro país, la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, que preside el congresista Renzo Reyardo, recibió al presidente del Poder Judicial, César San Martín, y al fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, para elaborar un plan de trabajo conjunto que refuerce la lucha contra la violencia y elimine los beneficios penitenciarios. El Código Penal ha sido modificado, el artículo 50, sin embargo, utilizan una ley del año 44 y eso me preocupa. Entonces, lo que habría que hacer es derogarla, finalmente, pero este tipo de situaciones se debe de dar y ahí creo que también habría que hacer un trabajo de revisión de la normatividad relacionada básicamente a la criminalidad. En su exposición, César San Martín adelantó el proyecto de creación de la Corte Nacional de Justicia, así como la Sala Especial para Delitos Graves y la capacitación de jueces inspectores para temas especializados. Cuyos jueces otorgan libertades excesivas o indebidas. Y entonces lo que mejor hemos hecho es abrir un programa específico de control o de auditoría, que incluso, como ustedes sabrán, hemos empezado en Trujillo, La Libertad, todo el norte, ya estamos entrando a Lima, donde queremos ver por qué se han producido tantos beneficios penitenciarios y por qué muchos de los liberados inmediatamente reinciden. Por su parte, José Antonio Peláez resaltó que la implementación del nuevo Código Procesal Penal en 16 distritos judiciales beneficiará a la labor fiscal. Podemos emprender ya algún camino para ir solucionando estos gravísimos problemas que vive el país. En esa línea se ha recomendado verbalmente a todos los fiscales del país para que en todas las áreas y subsistemas en los cuales funciona el Ministerio Público, subsistemas, por ejemplo, de criminalidad organizada, tráfico ilícito de drogas, fiscalías anticorrupción, fiscalías de delitos tributarios y aduaneros y las fiscalías comunes, para que sean muy drásticos en los pedidos o en las acusaciones de sanción o de pena para aquellas personas que actúan cometiendo delitos violentos. Finalmente, se aprobó la conformación de 5 subgrupos de trabajo para evaluar y monitorear las políticas públicas ejecutadas por los gobiernos regionales y locales, las instituciones encargadas del seguimiento del lavado de activos, del sistema penitenciario, del Poder Judicial y el Ministerio Público en los procedimientos de investigación del delito. Bien, hasta aquí con la información de las actividades parlamentarias. Y usted recuerde que puede obtener más información en nuestro portal www.congreso.gov.pe. Lo dejo con nuestros titulares. Congreso envió al Ejecutivo autógrafo de la ley de consulta previa para su promulgación. En su sesión de instalación, la Comisión Permanente ratificó a Superintendente de Banca, Seguros y AFPs. Presidente del Congreso, Daniela Bugatás, recibió a embajador de Palestina en el Perú. En Comisión de Vivienda,
anuncian reestructuración integral del Banco de Materiales. Problemas de Piura y Tumbes fueron analizados en encuentro promovido por primera vicepresidencia del Legislativo.